Bien, seguimos en la mira y como les anunciábamos, estamos con el comisario mayor Carlos Noria, que es el director de la Unidad de Apoyo Tecnológico, más conocida por El Guardián. Carlos, gracias por estar. No, por favor, gracias a ti por Carlos, hace 20 años que lo conozco, es uno de los oficiales que primero al frente de la conducción de Roberto Rivero y luego de Julio Guarteche contribuyeron a hacer de la Brigada de Drogas un lugar donde no se realizaban las mejores prácticas, a ser una unidad modelo dentro de la policía. De hecho, Carlos Noria hoy, además de estar al frente del Guardián, está transitoriamente como jefe de la Brigada de Drogas. Pero arranquemos por el Guardián porque hay como un cuco. El Guardián es el ojo que te mira, ¿no? Exacto. ¿Qué es el Guardián? El Guardián es un sistema informático compuesto, como todo sistema informático, de hardware y software, que lo que hace básicamente es almacenar información originada cuando una autoridad judicial dispone la intervención de las comunicaciones de un investigado. Ese sistema las almacena y la disponibiliza para que el oficial que esté a cargo de la investigación pueda realizar su tarea de análisis. Estamos hablando de interceptaciones telefónicas. Exactamente. ¿Y qué pasa con el tema de los mails? Bueno, en una primera etapa de implementación estamos trabajando en lo que es interceptación de llamadas telefónicas. Ahora, después, en el correr de este año, vamos a poder almacenar y analizar también lo que tenga que ver con el tráfico de datos, ya sea por una línea DSL o desde un abonado celular, para poder trabajar sobre esa información también. A la vez, ¿cuántas líneas de teléfono y cuántos mails puede el sistema soportar? Los mails, no es efectivamente, esencialmente los mails, es decir, es el tráfico de datos de un abonado. O sea, ahí está todo lo que esa persona intercambia, sube y baja de la nube. Ajá. Teléfonos, podemos interceptar, tenemos una capacidad de 800 celulares y 200 teléfonos fijos. ¿Cómo funciona el sistema? Porque acá es un tema que mucha gente dice, bueno, hay que ver las garantías que esto tiene. ¿Qué es lo que le da garantías? ¿Cuántas personas participan antes de que se intercepte el teléfono de alguien? El sistema, el proceso de autorización o de que un juez disponga este tipo de medidas se sigue manteniendo como siempre se hizo y lo que marca la ley. Es decir, en el marco de una investigación judicializada en donde hay un juez que está llevando la causa, una determinada causa, en determinado momento el análisis o la conducción de la investigación se enfrenta a que es necesario intervenir o interceptar las comunicaciones de un objetivo. El oficial analista le plantea esa situación al juez y previo anuencia del fiscal que esté trabajando en la causa, el juez dispone o no, en base a su convicción, de si es procedente esa medida. O sea que ahí ya tenemos un oficial de policía, un fiscal que intervino en la tramitación y un juez que dispone en definitiva ese tipo de medidas. A partir del momento de que el juez dispone esas medidas, nosotros por nuestro lado, a nivel policial, configuramos el sistema para empezar a recibir la información que genere esa medida y por otro lado, la operadora telefónica, la compañía telefónica, tiene que hacer sus configuraciones también, o sea que tenemos personal dentro de la propia operadora que tiene que realizar su tarea para poder derivar la información hacia nosotros. Pero el dueño de la información, en definitiva, es la operadora. La operadora tiene acceso a todo lo que implica el movimiento de sus usuarios. Digamos, para ubicarnos, este temor que existe, si no existiera el Guardián, si no existiera las operadoras, si ellas quisieran hacer un uso irregular de su poder, podrían ellas mismas escucharnos a nosotros. Sí, sería totalmente ilegal, pero sí lo... Sí, sería ilegal, pero se podría hacer. Sí. O sea que nadie está libre, digamos, exista o no exista el Guardián y existan o no existan estas normas de control, ¿no? Es decir, el sistema lo que vino lo que nos permitió a nosotros fue avanzar tecnológicamente en cómo veníamos trabajando antes de la implementación del Guardián. Es decir, la información que estamos recibiendo es la misma,
Lo que nosotros, el Guardián nos da es una herramienta segura donde almacenar la información y que a esa información acceda quien tenga que acceder, es decir, que no cualquier policía pueda... Eso te iba a preguntar. La información, una vez que se recepciona, ¿cómo queda guardada, encriptada? ¿Cómo queda para que nadie pueda venir y acceder a esa información? Esa información queda almacenada en la base de datos y solamente los usuarios con credenciales habilitantes pueden acceder a esa información. Es decir, no es solamente tener una credencial para acceso al sistema, sino de que esa credencial sirva para esa información. Es decir, todos los días se están subiendo, dando altas y bajas en intervenciones, a requerimiento de las diferentes unidades policiales. Estamos hablando de todas las jefaturas, más las direcciones especializadas y asuntos internos también. Y bueno, si hay una intervención que solicitó, por ejemplo, la jefatura de Montevideo, solamente el personal autorizado de jefatura de Montevideo va a acceder a eso. O sea, yo podría entrar al sistema, pero además tengo una investigación asignada, puntual. Exacto. Y solamente eso es lo que tenés acceso. Y digamos, si hubiera si alguien utilizara mal el sistema, si hubiera una filtración, ¿hay manera de seguir la huella para detectar sí, el sistema es auditable 100%. Es auditable. Sí. ¿En qué tipo de investigaciones que más se usa? ¿Crimen organizado? ¿Cuestiones más de delitos comunes? ¿Cuál es el que más se usa? Principalmente en crimen organizado, por supuesto. Por lo general, los jueces que llevan adelante las diferentes causas que se utiliza esta herramienta tienen ciertos niveles para poder para determinar la necesidad de llegar a este tipo de medida. Estamos hablando de una medida que atenta directamente contra los derechos civiles de la persona. Entonces no es una medida que se da en forma libre, ¿sí? Por cualquier circunstancia, ¿no? No es sencillo que el juez... No es sencillo de que un juez te disponga una orden. No es Entonces, sencillo. ya hablamos en aquellos delitos donde ya lleva más trabajo, un trabajo policial de larga data, de colección de información, de análisis de información, no solamente utilizando una interceptación telefónica, sino otras herramientas y otras posibilidades legales que nos da nuestra legislación para poder obtener información para llegar a aclarar ese tipo de situaciones. Por lo que he leído, a mí que me gustan las historias de espías y tal, uno de los problemas de la interceptación telefónica es que genera un volumen de información en determinado momento que puede ser difícil de manejar, porque vos dejás grabando ahí y cuando querés acordar tenés 6 horas de conversaciones que los periodistas que hacemos entrevistas y tenemos que desgrabar, sabemos lo que cuesta desgrabar. ¿Cómo se maneja eso? No, cada unidad policial tiene su mesa de análisis y de acuerdo a su capacidad de análisis es lo que tramita. Nosotros en esa parte somos bastante custodios de la situación, es decir, de que la herramienta no se mal utilice, sino de que cada unidad policial dentro de sus investigaciones tenga la cantidad de personal suficiente para poder tener un buen análisis de la información que genera esta herramienta. ¿Podemos hablar que hay cientos por momentos de teléfonos intervenidos a la vez? Sí. ¿Sí? Hay tantas investigaciones en curso. Es decir, vos tenés una investigación y no es un teléfono por investigación, de repente en una investigación podés tener N cantidad de teléfonos como fueran necesarios o lo permitiera la justicia. Carlos, ¿cuál es la principal situación de gravedad que está atravesando hoy el fenómeno del narcotráfico en el país? Y actualmente en el narcotráfico tenemos dos frentes bien definidos. Por un lado está el tráfico internacional, es decir, aquella droga que pasa por Uruguay hacia los mercados de consumo, que por lo general es manejado por organizaciones criminales extranjeras. Algunas han sido son uruguayas, pero básicamente son organizaciones extranjeras, que ahí se nos plantea la problemática de que esas organizaciones, grandes organizaciones de Centroamérica, del norte de Sudamérica, con ese poder adquisitivo de corrupción y todo lo demás, que no se instalen definitivamente en Uruguay, que es sumamente importante.
Y después el otro gran frente que tenemos es el mercado local, que ahí tenemos también dos facetas del trabajo. Por un lado tenemos la situación de los lugares de venta, el menudeo, que es donde está la percepción de la población de la problemática del narcotráfico, con todos los delitos conexos que lleva esa boca de menudeo asentada en determinado barrio, en determinado lugar. Y por otro lado, que estamos también trabajando en la parte de la droga que ingresa al Uruguay para esas bocas. O sea, acá en Uruguay no producimos, excepto la marihuana regulada por ley, no producimos ninguna de las drogas que comúnmente se consumen en Uruguay, que es básicamente cocaína, pasta base. Eso viene del interior. No hay cárteles. No. Pero grandes organizaciones. Hay organizaciones importantes. Algunas ya han sido investigadas, algunas fueron investigadas y mantuvieron de repente esa labor, aún después de haber caído alguno de sus desde la cárcel. Desde la cárcel en algunos casos, o que alguien que quedó fuera de la organización, de la investigación, o que no se pudo obtener las pruebas necesarias para que el juez tomara una decisión de procesamiento o lo que fuera en ese momento. Pero sí, es eso. ¿Cuántas organizaciones serían las importantes? Las que estén bajo la lupa, las que ya estén detectadas. Y no hablamos de una veintena. Una veintena. Sí, más o menos. ¿Es tan difícil combatir una boca? Es más difícil que el tráfico internacional. Es más difícil que el tráfico internacional. Sí. Por el contexto. Porque la cerrás y se abre. No es solamente eso, es decir, que a nosotros como policías se nos dificulta el obtener información, es decir, también, volviendo un poco para atrás de lo que estábamos hablando en la entrevista, cuando pedís una orden de interceptación, vos tenés que justificar, argumentar por lo que estás pidiendo. Cuando vas a desbaratar una boca de tráfico al menudeo, vos vas a pedir una orden de allanamiento y vos tenés que justificar y argumentar por qué la estás pidiendo. La manera de argumentar es obtener información, vigilancias, etcétera, que te permitan fundamentar ese pedido de orden, ¿no? Ese trabajo de colección de información, de análisis, más que nada de colección de información, se dificulta por razones geográficas. Una boca en un barrio de Montevideo genera toda una situación en derredor de gente que está cuidando, a ver quién es el que se mueve, quién es el que viene, si es conocido o no es conocido. Y a nosotros se nos complica bastante ese trabajo. ¿El sicariato vino para quedarse? Esperemos que no, pero sí es complicado, la situación es bastante complicada. ¿Pero en los países donde se instaló? Se quedó. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. La orden, Gabriel, y bueno, como siempre estamos... Y gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos el jueves próximo, que pasen bien.